déjà vu? Bueno, la verdad es que el déjà vu yo no sé mucho cómo funciona, o mucho no sé cómo funciona. He leído algunas cosas, me ha pasado alguna vez, Mm? y ver un cuadro, esto ya lo he visto, ¿no? Hay gente que dice que tiene que ver con que has soñado algo, Mm? y no sé si sabes que Jung eh, estudió esto y a esto y a más cosas que podían ser de este estilo, lo llamó sincronicidades. Mhm. Y era cuando tú piensas en algo, ves ese algo, aparece ese algo. Mm? Entonces él unía esto con el inconsciente colectivo, con el inconsciente propio, y de hecho hizo pruebas y parece ser que funcionaba, ¿no? A mí lo que me resulta súper interesante de esta pregunta que me has hecho es no exactamente qué es el déjà vu, que posiblemente tenga que ver con algo que, por ejemplo, en comunicación audiovisual se veía, ¿no? Mm? Nos hicieron una experiencia en clase que fue muy interesante. Se cruzaba un hombre y una mujer y estaba grabado con una cámara y se veía cómo se cruzaban y no se miraban. Mm? Y luego le preguntan a la mujer y sabía perfectamente cómo iba vestido el hombre. Entonces no sabían qué estaba pasando. Hasta que pueden ralentizar la imagen a un nivel tan bajo que se ve como la mujer hace un movimiento imperceptible de los ojos y hace así, que a simple vista no lo puedes detectar, Mhm. pero que ocurre. Y en este movimiento ella ha mirado, ha hecho un escáner de la otra persona. Entonces, el déjà vu a lo mejor tiene relación con esto, con lo que hemos visto y no somos conscientes de que hemos visto, o con algo que hemos visto, no somos conscientes, luego hemos soñado y se nos ha quedado en algún sitio. Perché a me è successo moltissime volte, non alcune volte, Vale. moltissime, e io ho la convinzione che sia vero, cioè che come se Claro, io claro. avessi veramente visto in un tempo lontano della mia vita, nella mia testa, una parte, un pezzo Mm, della mia vita futura, e che poi quando l'abbia vissuto abbia detto in alcuni claro, momenti, ah ecco sì sì, questo mi ricordo perfettamente di claro. averlo già. Es que es seguro que existe, eso no hay dudas. Yo quería ir ahí, a lo que tú me has dicho ahora, que es muy interesante. Es que posiblemente tiene relación con, con que miramos, vemos y oímos mucho más de lo que nos creemos. Y además almacenamos en nuestro cerebro mucho más de lo que nos creemos. Lo que pasa es que utilizamos solo una parte muy pequeña. No sé si te he hecho esta pregunta alguna vez, pero ¿sabes cuántas decisiones tomamos con la parte consciente y cuántas decisiones tomamos con la parte inconsciente? Algo a 20%, 80%? Dicen los científicos que han estudiado el tema que entre el 85 y el 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes. È incredibile. Y nosotros creemos que es al revés, que del 85 al 95 son conscientes y que solo un poquito así es Ma inconsciente. perché pensi che sia così? Perché abbiamo un cervello che ci dicono essere così potente eppure non lo usiamo spontaneamente? Cioè per poterlo usare bisogna fare un super lavoro di Mm. meditazione, non lo so, di ricerca e poi forse ne usiamo un pezzettino in più. Perché non abbiamo questa Ya sabes que hay possibilità? muchas teorías al respecto y lo que decía Freud, que a estas alturas no sé ya qué valor tiene, era como que hay muchas cosas ahí que están reprimidas, pero en estos momentos podemos saber que hay muchísima información que no tiene que ver con eso exactamente.
yo creo que tiene que ver con que no podríamos funcionar con tantísima información en nuestra parte consciente. No podríamos funcionar. Es tanta la información que tenemos. Ten en cuenta que constantemente está entrando información en nuestro cerebro, constantemente. Tenemos que hacer dos caminos de limpieza. Uno, olvidar, y eso directamente va a la papelera. ¡Chum! Y otro, llevarlo al inconsciente, porque en el inconsciente, allí es como que hay un almacén donde podemos poner, como tú me has dicho esta mañana, archivos, ¿no? Podemos poner archivos, y están allí, y solo los abrimos en momentos como cuando soñamos, cuando hay una situación determinada, etcétera, etcétera. Entonces, funcionamos con un espacio muy pequeño que nos permite ser alguien que opera con cierta facilidad. Pero todo lo otro está. Todo lo otro está en algún sitio. De hecho, parte del trabajo que hacemos en Conversares tiene que ver con que de alguna manera puedas conectar con partes de tu inconsciente que salen a través de las emociones, el miedo, la tristeza, o que salen en parte por hechos como un déjà vu, o que salen en un momento dado cuando tú haces un clic. Por eso es tan importante en este trabajo que seas tú el que descubras, que yo pueda ayudarte, yo pueda preguntar, yo pueda ser una guía, yo pueda ayudarte a que tengas otro punto de vista. Pero eres tú el que ha de hacer el clic, tú eres el que ha de mirar, tú eres el que ha de darse cuenta de que realmente no es lo que yo creía que era. Y aquí quería llegar a un punto que me parece muy importante, y es, gracias al déjà vu, una cosa que podemos saber es que la mayoría de situaciones, de circunstancias, de decisiones que nos pasan en la vida son situaciones, decisiones, circunstancias de las que no sabemos casi nada. Y en cambio queremos creernos que yo sé cómo funciona el mundo, cómo funciona mi pareja, cómo funciona mi hija, cómo funciona mi padre. Y no sabemos casi nada de nosotros. ¿Cómo voy a saber de la otra persona? O sea, yo tengo una pareja y vivo 10 años con esa pareja y digo, no, es que yo ya te conozco, yo ya sé cómo tú actúas, ya sé quién eres, pero no sé nada. Entonces, el déjà vu lo que muestra sobre todo es que no sabemos y que las cosas que no sabemos son enormes. Enormemente. Que hay un mundo por descubrir ahí. Senti, pensi che un giorno il tuo lavoro lo potrà fare un'intelligenza artificiale? ¡Ah, qué bonita esa pregunta! ¿Cómo me gusta, David? Porque yo de esto últimamente hablo mucho. Porque oí el otro día a un experto que decía que en 15 años pueden ser desplazables el 40% de los trabajos que ahora hay en el mundo. Y otro economista decía que para el 2050 se calcula que el 85%. Entonces le preguntaban a este experto y decía, pueden ser desplazables trabajos que son un poco, que necesitan, que requieren un poco de conocimiento, de experiencia, pero que al final manejan elementos que pueden ser digitalizables, que pueden ser como puestos en números, y entonces con algoritmos tú puedes decidir qué pongo ahora en una comida o cuál es la receta que te puedo dar para un constipado, cosas de estas, ¿eh? O sea que es increíble. Muy. Pero realmente creo que mi trabajo no, porque el otro es un ser vivo que está conmigo y en cada momento está sufriendo, realizando, viviendo
situaciones de un cambio continuo, porque según cómo me ve a mí, y aquí viene una pregunta también muy interesante, ¿sabes? Entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal, ¿qué tanto por ciento comunicamos en cada caso? Credo maggiormente con la comunicazione non verbale. Mayormente, Non so dirti una percentuale. otra vez es como en las decisiones conscientes e inconscientes. Es más o menos el mismo porcentaje. El 80-85% no verbal y el 15, el 10, depende de las situaciones, verbal. En cambio, todo el mundo cree, todos creemos, yo también, aunque diga esto de una manera espontánea, que lo que digo es lo que cuenta. Pero, por ejemplo, en mi trabajo tiene mucha importancia la comunicación no verbal. Ha habido gente que en mi trabajo me estaba diciendo una cosa, afirmándola, diciendo que sí, y al mismo tiempo estaba haciendo así un gesto raro o un movimiento de negación. Entonces sé que lo que realmente está conectado con el inconsciente es la comunicación no verbal. Potrebbe essere che non potrà mai essere che una intelligenza artificiale possa fare il tuo lavoro per la sua incapacità di porre delle domande, così come le può porre un essere umano. Sí, por supuesto, eso está segurísimo. Pero yo te he contado todo esto porque también está el que tú puedas ver la comunicación no verbal. Y por ejemplo, Sí. la comunicación no verbal es muy difícil de codificar. En semiótica, que ha intentado codificarla, se puede codificar algo, pero no todo porque depende del contexto, depende de cómo estés tú, depende de lo que estés diciendo y cómo se opone eso, depende de, por ejemplo, el otro día empecé a trabajar con una persona que me decía, bueno, ¿me puedes ayudar en alguna cosa? Pero ya estaba todo el rato mordiéndose las uñas. Es decir, estaba con mucha ansiedad, un movimiento interior muy fuerte, aunque su lenguaje verbal era todo está bien. Entonces, para una inteligencia artificial tendría que tener en cuenta toda la comunicación no verbal en esa situación concreta, qué oposición hay entre la comunicación verbal y la no verbal, qué hay en la narración, porque esto también es muy importante. Cuando narramos, cuando contamos una historia, hay elementos de la narración que son importantes. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién es el protagonista? Por ejemplo, hubo una persona una vez que me contaba cómo ella, en el momento del nacimiento de ella, había tardado mucho en nacer. Y yo le pregunté, ¿y quién cuenta esta historia? Y ella me dijo, lo sabe todo el mundo. Y yo insistí, ¿quién cuenta esta historia? ¿Quién es el narrador o la narradora de esta historia? Y ella no quería decírmelo. Y finalmente me dijo, mi madre. Solo con saber en la narración quién contaba la historia en aquel caso, ya sabíamos que toda esa historia era otra diferente a la que ella me contaba. Un indirizzo particolare, certo. Entonces, todos estos elementos es muy difícil que se puedan colocar en un algoritmo porque dependen de esa circunstancia, de cómo tú estás viendo la narración, de la comunicación no verbal, de la escucha profunda de la que hemos hablado antes, que te hace empatizar con el otro. Hay muchos elementos che sono, digamos, fuera di una codificazione. Io penso che per una parte qualcosa verrà fuori, cioè una parte del tuo lavoro verrà assegnata all'intelligenza artificiale, perché alcuni di questi aspetti anche del linguaggio non verbale credo che possono essere codificabili attraverso degli schemi di movimento, che quindi inseriti in un algoritmo con una telecamera che ti inquadra, come oggi vai dal dottore e lo vedi a distanza e quindi... Has dicho una cosa, perdona que te corte, has dicho una cosa muy interesante, has dicho como cuando vas al doctor
Claro, es que la idea que tenemos muy, muy metida dentro es que una terapia es como un doctor, como un médico del cuerpo. Aquí yo tengo una idea de cómo en la historia se ha empezado a llegar a lo que sería la mirada interior. Ujú. El médico del cuerpo existe en cualquier cultura desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque es lógico, porque uno tiene una herida, tiene una enfermedad. No sé cómo serían las enfermedades hace 2000 años o 3000, pero había enfermedades ya. Entonces, ha habido durante miles de años la posibilidad de ir madurando la idea de alguien que conoce, porque ha estudiado por experiencia, Ujú. que el cuerpo enferma y le puedes ayudar a que el cuerpo sane, se cure. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Cuando empieza Freud, cuando empieza, digamos, la psiquiatría, son médicos Sí. que en lugar de estar mirando el cuerpo, empiezan a mirar la mente, que no está muy claro qué es, porque sabemos que es el cerebro, que es algo físico, pero la mente, de hecho, hasta hace muy poco, las emociones eran mal vistas en la ciencia, estaban mal vistas. Ahora ya empieza a ser otro momento. Ujú. Entonces, empieza, digamos que la psiquiatría, a aplicar la misma idea de enfermedad mental, de diagnóstico, de cura, sanación. Ujú. ¿Para qué? Para volver a lo que se supone que era el estado anterior, donde se supone que tú estabas bien. O sea, hay la misma idea que en la medicina del cuerpo, se supone que el cuerpo está en equilibrio, se desequilibra, enferma, y hay que ayudarlo a que se equilibre y vuelva al mismo sitio de antes. Esta idea, cuando aparecen los psicólogos, se transforma un poco, pero sigue teniendo esta base de un diagnóstico y una curación para volver a un punto de equilibrio. Sí. Bien, desde hace como 20 años ha empezado a haber una expansión de lo que llamaríamos terapeutas, coaches, Ujú. etcétera, etcétera. Tantísimo. ¿Por qué? Porque en la medida en que se empieza a mirar con mayor profundidad qué sería el reconocimiento de uno mismo, se empieza a ver que no solamente es un tema de salud mental, Ujú. que también está, es un tema también de reconocerse a uno mismo, que eso tiene que ver con el hecho de ser humano y de ser consciente. Y tiene que ver con el hecho de, soy de verdad consciente de lo que me ocurre, de lo que ocurre, de qué hago aquí. Esa pregunta empieza a dinamitarlo todo. Entonces empiezan a aparecer personas como yo que trabajamos desde otra perspectiva y que no es tanto la idea de un diagnóstico para curarte y que vuelvas al mismo sitio, sino que va más en la línea de algo que empezó en Grecia con Sócrates, que tiene que ver con mírate a ti mismo, tú tienes las respuestas. Lo que importa es que seas consciente y que descubras. Entonces no tienes que volver a ningún lugar donde está todo bien, sino que la idea es que tienes que ser consciente para ir descubriendo todo aquello de lo que tú no eres consciente y por lo tanto ir abriendo tu conciencia que te permite ser mucho más libre y vivir en mucha más armonía contigo y por lo tanto sufrir mucho menos. Y ahí no hay un diagnóstico. Ahí lo que hay es un encuentro entre
dos personas que van a iniciar un camino de búsqueda, o más que de búsqueda, de encuentro profundo. Y ahí dudo mucho que pueda llegar a esa situación, de ese momento concreto, la inteligencia artificial. Y me encanta mucho que me hagas esta pregunta, porque esta respuesta que te he dado es algo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, pero que nunca hay un espacio, un sitio donde puedas hacerlo. Porque sigue existiendo esta idea de voy al terapeuta porque estoy mal, como he dicho antes, y quiero que tú me arregles y tú me hagas que este sufrimiento desaparezca para que vuelva a la situación anterior donde yo no sufría. No, no es esto. No. Porque para empezar, seguramente sufrías y no eras consciente. Y otra gente dice, mejor no mirar, porque si miro voy a descubrir cuánto dolor o cuánto sufrimiento hay ahí. Es impresionante que pensemos esto, porque eso implica que tú crees que si miras vas a sufrir y si no miras, no. Pero el sufrimiento está, mires o no mires. Es más, cuanto menos miras, más crece el sufrimiento. Por esto, en esta sociedad es tan urgente que empecemos a hacer cosas como las que estamos haciendo hoy, David. Porque muchas personas creen profundamente que si salen, beben, o otra adicción cualquiera, o simplemente se embrutecen o entumecen, salgo, me emborracho, creen que así no van a sufrir. Pero la realidad es que al día siguiente el sufrimiento está intacto y tienen la sensación de que, wow, no puedo escapar. Entonces, en nuestra cultura hay que decir ya, en voz alta, el sufrimiento está aunque tú no lo mires. Y el sufrimiento, cuando no lo escuchas, crece. Igual que cuando yo no te escucho a ti o tú no me escuchas a mí, yo me enfado y grito más. El miedo, cuando no lo miras, crece. Entonces empezamos a mirar. Claro, claro. Gracias, Paco. Gracias a ti.